Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha permitido. Y nuevamente tenemos nuestra serie que nuestro Dios nos ha bendecido con ella. Es un Salvador fiel, donde hemos estado hablando a la fidelidad tanto de nuestro Dios como de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo cada uno de nosotros también tenemos que serle fiel a nuestro Dios y cómo las enseñanzas del libro de Éxodo nos han ayudado a cada uno de nosotros a permanecer firmes ante la palabra de nuestro Dios. También nos hemos dado cuenta cómo la fidelidad de nuestro Dios, aun cuando el hombre le fracasa, nuestro Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Y en esta mañana tenemos la lección número 7 que lleva por título En nuestra tentación. Así que vamos a ver ahora también nuestras tentaciones que tenemos quizá a diario y cómo también tomarnos de la mano de nuestro Dios es importante. Y recordemos que estamos hablando del libro de Éxodo, allá donde vimos al pueblo de nuestro Dios que estuvo en la esclavitud, y hemos llegado al momento en el que el pueblo de nuestro Dios ha cruzado aquel mar rojo y vieron el poder de nuestro Dios, cómo destruyó a aquellos egipcios y cómo sacó al pueblo de nuestro Dios con mano poderosa, con mano fuerte, ahora lo lleva al desierto, y también cómo nuestro Dios empieza a enseñarle a su pueblo a que dependa de él y no de enseñanzas falsas o de la idolatría, o que dejen de recordar aquellos momentos que vivieron allá en Egipto. Y quiero que sepan que también el Señor nos ha sacado de allá de las tinieblas, nos ha sacado de la esclavitud, gracias a nuestro Dios, nos ha sentado sobre la roca. Vino nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida por cada uno de nosotros, fuimos redimidos y ahora también vamos caminando y quiero que sepan que cada uno de nosotros tenemos nuestras diferentes tentaciones, pero en cada situación de nuestra vida, cómo el Señor nos acompaña, cómo está con nosotros. Y hemos recordado cómo lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza y vamos a aprender de la situación que vivió el pueblo de Israel allá en el desierto y cómo esas situaciones nos ayudan a nuestras vidas a aprender a depender de nuestro Dios. Y también cómo nuestro Dios nos hace que empecemos a dar nuestros primeros pasos para llevarnos a la eternidad. Quizá del pueblo de Israel no alcanzó a entender todo lo que Dios quería para ellos y en el trayecto del desierto dice que cayeron a consecuencia de que no alcanzaron a ver todo lo que Dios tenía para ellos. Y quiero que sepan que en nuestros tiempos, muchas de las veces, algunos de nuestros hermanos que nos acompañaron, llegó la tentación y la prueba y fracasaron. ¿Cuál fue la consecuencia? A lo mejor no empezaron a entender lo que nuestro Dios tenía para cada uno de nosotros. Pues ahora, con ese pensamiento, yo creo que tenemos un texto muy hermoso que vamos a meditar en él, vamos a pensar en él. Está en Primera de Corintios, donde Pablo nos enseña lo que nuestro Dios da de tentación, de prueba para nosotros. Y dice Primera a los Corintios 10:13. Y la hemos de ver en la nueva versión internacional. Y dice el texto, pero Dios es fiel. Y yo creo que hemos visto esto, que Dios es fiel. Aunque el hombre le fracase, aunque el hombre no vea la fidelidad de nuestro Dios, en todos modos nuestro Dios ha permanecido fiel. Y quiero que sepan que en el tiempo de Israel también nuestro Dios fue fiel. Y dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que podamos aguantar. Así que nuestro Dios no nos va a dar ninguna prueba, ninguna tentación de la que no podamos aguantar o soportar cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que esto le sucedió al pueblo de nuestro Dios. Nuestro Dios tuvo que tentarlo y quiero que sepan que en esa tentación, en esa prueba, es cuando a cada uno de nosotros nos damos cuenta de qué estamos hechos, que estamos hechos de ese oro y que el Señor nos purifica cada vez que viene una tentación, que viene una prueba, pero también pensemos que cuando somos tentados, el Señor no permite que usted y que yo seamos tentados más allá de lo que no podemos soportar. Así que cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, quiero que sepan que nuestro Dios está de nuestro lado y esa prueba, esa tentación es para que cada uno de nosotros crezcamos en el camino de nuestro Dios y que nos mantengamos en la fidelidad de nuestro Dios. Situaciones que pasaron ahí en el desierto, el pueblo de Israel
fue tentado, no pasó la prueba a consecuencia de que no miraron la grandeza de nuestro Dios. Y vamos a ver algunas de las cosas que vamos a estar aprendiendo en esta rica mañana. Primeramente, vamos a ver tres historias que nos van a enseñar algo maravilloso del libro de Éxodo y luego lo vamos a ver también con una historia en el Nuevo Testamento, ahí en el Evangelio de Mateo. Dice, ¿qué es lo que tienen en común estas tres historias que vamos a ver del libro de Éxodo, de la tentación de Israel? También vamos a ver de qué manera se asemejan o son diferentes a las tentaciones de Jesús con aquellas tentaciones que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Así que vamos a estar viendo a Israel allá en el desierto, vamos a estar viendo a nuestro Señor Jesucristo que también fue llevado al desierto y luego también cómo es que Pablo usa la historia de Israel en el desierto como ejemplos para la iglesia. Así que lo vamos también a ver cómo estos ejemplos, tanto de nuestro Señor Jesucristo como de Israel en el desierto, como también las usa a este varón, este Pablo, ¿para qué? Para la iglesia y nuevamente para que aprendamos de ellas y para que aprendamos a confiar en las promesas de nuestro Dios que son fieles y que Él es un Dios fiel. También vamos a ver por qué las reacciones de Israel ante la tentación son familiares y identificables. Así que vamos a ver de qué manera todo aquello lo contemplamos en la iglesia y cómo podemos verlo, de qué manera también en nuestros tiempos surge algo similar a lo que pasó allá. También, cómo es que la respuesta de Jesús ante la tentación informan e inspiran las suyas. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, también tuvo una tentación por aquel enemigo, mas sin embargo, cómo estas respuestas de nuestro Señor Jesucristo que le da al diablo, a Satanás, cómo nos inspiran a nosotros a tener la confianza, la seguridad de que el Señor se mantiene firme con nosotros y en sus promesas. Y por último, vamos a ver de qué manera tanto el apóstol Pablo ha experimentado usted, de qué manera ha experimentado usted la promesa de primera de los Corintios 10:13. Así que vamos a experimentar cuando pasamos en las tentaciones, cómo la promesa de que nuestro Dios no da prueba de la que no podemos llevar y cómo la hemos experimentado en nuestras vidas. Algunas de las preguntas que vamos a ver son algunas preguntas personales. Con esto en mente vamos a irnos al libro de Éxodo, donde nos quedamos la semana pasada. Y estamos en el libro de Éxodo capítulo 15. Y vamos a ver, nuevamente recordemos que estamos hablando de nuestras tentaciones. Vamos a ver las tentaciones de Israel y no nos vamos a ir a las nuestras. Primeramente, el pueblo de Israel ha pasado ahí al Mar Rojo. Nuestro Dios los ha liberado de aquellos egipcios que venían a destruirlos. Vimos el poder de nuestro Dios. Vimos cómo a nuestro Dios les muestra a cada uno de ellos que Él los estaba acompañando. Y ahora recordamos, antes de ver la cita, recordamos en el libro de Éxodo capítulo 15, que viene siendo el cántico de Moisés, donde hay palabras hermosas, donde el pueblo está contento, está alegre y empiezan a cantar y se le llama, como nosotros conocemos, con el cántico de Moisés. Y fíjense lo que dice Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Así que como el pueblo empieza a sentirse alegre, contento de ver el poder de que nuestro Dios los libera, que se abre aquel mar y pueden pasar en la seca con toda tranquilidad, y cómo se sienten que la mano de Dios está con ellos. Salen y cuando salen empiezan a cantar este canto y dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, dice, ha sido mi salvación. Así que es un canto muy bonito. Si tiene usted la oportunidad ahí en casita, le recomiendo que lea todo el capítulo 15. Es un canto hermoso donde nos habla exactamente de todo el poder de nuestro Dios manifestado. Lo pudieron ver el pueblo de nuestro Dios, tanto que dice, y ha sido mi salvación, este es mi Dios y yo le alabaré. El pueblo cantando este canto gozoso, alegre, dice, Dios de mi Padre, y yo lo voy a enaltecer. Así que el pueblo se siente protegido, el pueblo se siente nuevamente que ha visto el poder de nuestro Dios. Y dice ahí el 15:10, dice,
soplaste con viento, dice, los cubrió el mar, aquellos egipcios, dice, los soplaste y el mar los cubrió, dice, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Así que nuevamente el pueblo cantándole a nuestro Dios de que aquellos egipcios que les venían siguiendo inmediatamente se van a lo profundo de la mar como si fuera plomo y la mano de nuestro Dios. Y dice, gracias a Dios que nos ha dado la salvación. Y nuevamente yo le invito a que vea el cántico de Moisés que se encuentra en el libro en el libro de Éxodo en el capítulo 15. Pero ahora llegamos, han pasado escasos 3 días, apenas vemos el canto, la alegría, la felicidad y pasan 3 días y vamos a ver qué pasa al tercer día, cómo el pueblo de nuestro Dios reacciona después de que canta, de que alaba a nuestro Dios, de que le llama a su Salvador, a nuestra roca, pero han pasado 3 días y de repente el pueblo, algo triste, de repente el pueblo da una vuelta totalmente, le da la espalda a nuestro Dios y vamos a ver ahora qué sucede. Recuerden, han visto el poder de nuestro Dios y quiero que lo comparemos en nuestras vidas porque estamos hablando de nuestra tentación y quiero que sepan que cuando el Señor nos saca, hasta el libro de Apocalipsis nos habla del primer amor, donde estamos alegres, donde queremos hacer todo en la iglesia, y gloria sea a nuestro Dios, perdona nuestros pecados, nos redime, y nos sentimos alegres, la mejor de la misma manera que se sintió el pueblo en pueblo de Israel. Pero va pasando el tiempo, ahora vamos al pueblo de Israel, han pasado 3 escasos días, y dice la palabra de nuestro Dios. Nuevamente vayamos al libro de Éxodo. Ahí vamos a estar por un tiempo. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 23. Y dice, acuerden, han pasado 3 días, dice, y llegaron a Mara. El pueblo de nuestro Dios ha salido, cruzaron el mar, han pasado 3 días, ahora dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Y si recordamos, cuando vivían allá en Egipto, tenían el río Nilo, donde allí había agua para ellos. Ahora van en el desierto y yo creo que una de las cosas que vemos en el desierto es la escasez de agua. Pasan 3 días, dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Así que cuando van caminando, van avanzando, llegan a este lugar y ven allí que hay agua. Inmediatamente se sienten contentos de que ven la agua, pero dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Así que inmediatamente como que esa felicidad con la que venían, inmediatamente ven agua de lejos, alegremente contentos, pero cuando llegan para beberla después de 3 días, dice que te dan cuenta que aquellas aguas son amargas. Dice, por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir aguas amargas. Ahora, yo creo que cuando nosotros, el Señor nos trajo de allá de las tinieblas, también quiero que sepan que vivimos un momento muy alegre, pero ahora llegó el momento de la prueba, de la tentación, igualmente que el pueblo de nuestro Dios. Y llegamos a un momento donde Mara, donde el agua es amarga, y dice el 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. Y tenemos aquí la primera historia, porque vamos a ver 3. El pueblo llega con Moisés, inmediatamente le empiezan a reclamar, le empiezan a decir, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijeron, ¿qué hemos de beber? Inmediatamente, pobre Moisés, que cada situación como líder que era, el pueblo inmediatamente llega en lugar de ayudarle, en lugar de orar a nuestro Dios todos juntos, no llegan y le reclaman al líder, aquel Moisés. Y quiero que sepan que juntos en el camino, cada creyente hay un lugar como el de Mara. Así que también nosotros llegamos a un momento de nuestra vida donde hay amargura en nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel llegó a ese lugar donde las aguas eran amargas, bueno, también nosotros en nuestros tiempos llegamos por situaciones difíciles donde nuestra vida es amarga, pero lo que debemos de pensar es cómo vamos a reaccionar ante la situación, porque aquí el pueblo de nuestro Dios está reaccionando de una manera hasta con violencia, donde vienen, le reclaman a Moisés y le dicen, oye, pues nos sacaste de allá y mira, vamos avanzando y esta agua que está aquí, pues es agua amarga. Y dice el 25 de allí mismo.
Y Moisés clamó a Jehová. Moisés siempre tuvo esa confianza de que cuando el pueblo le reprochaba algo, inmediatamente él clamaba a nuestro Dios. Pobre Moisés, yo creo que si pensamos en la situación de él, a cada momento el pueblo llegaba y le reclamaba, y en esta ocasión pasa lo mismo. La primera historia que tenemos dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Así que Dios da la solución. Pero la reacción del pueblo de nuestro Dios aún no ha aprendido. Se les olvidó que estando ante aquel mar rojo, nuestro Dios lo abrió y pudieron pasar en seco. Ahora vienen y le reclaman nuevamente a Moisés, y Moisés habla con Dios, y Dios le da una bonita solución a Moisés. Dice que le mostró un árbol, y dice que ese árbol inmediatamente lo echaron a las aguas, y aquellas aguas se endulzaron. Gloria sea a nuestro Dios nuevamente mostrándose ante el pueblo de que Él les había dicho que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. El pueblo creyó que estaba a pasos, mas sin embargo tenían que pasar por pruebas, por tentaciones. Y una vez más, el Señor nos ha sacado, y también el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente porque quiere que los demás vengan al conocimiento de la verdad. Mas, sin embargo, aquí el pueblo inmediatamente se impacienta, le claman a Moisés enojados, pero nuestro Dios les contesta con bien. Dice que echan un árbol a las aguas y las aguas se ponen dulces. Dice, allí les dio nuestro Dios ordenanzas, y también allí los probó nuestro Dios. Así que nuestro Dios, quiero que sepan que a través desde la salida hasta la entrada a Canaán, nuestro Dios le puso pruebas a su pueblo, y una vez más nuestro Dios pone pruebas, no pruebas de las que no podemos pasar más. Sin embargo, si no confiamos en nuestro Dios, nos vamos a quedar así como el pueblo de Israel se quedó en el desierto. Así nosotros nos vamos a quedar en nuestra vida si no aprendemos a confiar en nuestro Dios. Eso fue una de las cosas principales que le faltó al pueblo de nuestro Dios, la confianza de que Dios tiene todo en control. A veces queremos ayudarle a nuestro Dios cuando Él tiene todo en control. Dice el 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Nuevamente, no nomás es de que los oigas, y también tienes que ponerlos para guardarlos. Dice, y guardares todos sus estatutos. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, que envié a ellos, dice, no van a caer sobre ti. Así que nuestro Dios les está diciendo, saben que vieron el poder, cómo lo saqué, que llegaron plagas, mas sin embargo con ustedes no pasó nada. Bueno, si guardan mis mandamientos, mis estatutos, me son a un pueblo que obedece mi palabra, dice, ninguno de esos plagas va a caer sobre ustedes. Gloria sea nuestro Dios. Nuestro Dios les está diciendo aquí qué es lo que quiere de ellos. Mas, sin embargo, el pueblo de nuestro Dios, como les decía, fue un pueblo que a días inmediatamente alababan a nuestro Dios. Pasaron 3 días y ahora el pueblo se pone en contra de Moisés. Y ese era el pueblo de nuestro Dios. Cayó en el desierto a consecuencia del que no alcanzaron a comprender la grandeza de nuestro Dios. Eso que vieron el resplandor, que vieron la nube, el fuego, mas sin embargo vemos que el pueblo de nuestro Dios fracasó a consecuencia de la falta de fe. Y sigue diciendo ahora ahí el verso 27. Y llegaron a Elim. Ahora acaban de salir de allí de este lugar donde las aguas eran amargas, allá en Mara. Ahora llegan a Elim, donde había 12 fuentes de agua. Fíjense bien ahora, de lo amargo llegan a un lugar donde hay 12 fuentes, donde hay 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que nuestro Dios una vez más los lleva a un lugar donde hay 12 lugares donde brota el agua, donde están las palmeras. Ahora quiero que sepan después de allá de Mara, donde había amargura, ahora los lleva a un lugar donde hay agua, y aun cuando estaban en Mara se las hizo dulces. Como las promesas de nuestro Dios, aun cuando el pueblo le reclamaba a Moisés y se enojaban, tenemos sed y aquí no hay agua, estas aguas amargas, mas sin embargo el Señor los lleva a un lugar donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Tiene su representación, no vamos a hablar de ello, pero quiero que sepan que junto a cada Mara hay un Elim. Y quiero que sepan,
más allá de cada prueba o dificultad, se encuentra también el triunfo. Así que pensemos en ello. A lo mejor en ese momento estás pasando tú por Mara, pero quiero que vean más adelante donde hay un Elim, donde hay 12 fuentes de agua, donde hay palmeras, donde el pueblo se va a regocijar, donde va a estar alegre. Gloria sea nuestro Dios. Así que esta es la primera historia que tenemos. Vayamos ahora y adelantito, el 16, capítulo 16 de Éxodo. Y vamos a ver ahora la segunda. La primera vimos el problema del agua. Ahora vamos al 16:1. Dice la palabra de nuestro Dios. Y partieron luego de Elim, donde estaban las fuentes de agua, donde estaban las palmeras. Salen de ahí, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Ahora salen de Elim y llegan al desierto de Sin. Siguen avanzando. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, y va avanzando el pueblo de nuestro Dios. Dice que está entre Elim y Sinaí. Así que tenemos Elim, ahora tenemos este lugar que se ha preparado para ellos, Sin, y luego van a llegar al Sinaí. Dice, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Así que ha pasado más o menos ya un mes donde llegan ahora a este lugar, gloria a nuestro Dios. Y cuando llegan allí, a Sin, dice el verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés. Nuevamente, le dio el agua allá en Mara, donde echaron el árbol, agua dulce. Ahora los llevó a aquel lugar donde estaba ahí en Elim, donde salían las fuentes de agua. Ahora el pueblo nuevamente llega con Moisés y empiezan a murmurar. ¿Qué van a murmurar ahora? Y sigue diciendo. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y lo sigue diciendo el verso 3. Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Nuevamente clamando y diciendo, mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto que andar en estos lugares. Y sigue diciendo, aunque vieron el poder de nuestro Dios. Dice, nos sentábamos a comer en aquellas ollas llenas de carne, cuando comíamos pan, nos saciábamos en abundancia. Dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre en esta multitud. Nuevamente me pongo a pensar en aquel líder, a Moisés, cómo estaría su rostro cuando el pueblo viene y le dice, mejor nos hubiéramos quedado en aquel lugar. ¿Cómo se presenta Moisés nuevamente ante nuestro Dios? Aquel pueblo rebelde, aquel pueblo que ve la grandeza de nuestro Dios, mas sin embargo no entiende que nuestro Dios está con ellos. Dice el 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Ahora van a ver algo que nunca han visto. Y quiero que sepan que la próxima semana hemos a hablar de ese pan del cielo, ese maná, vamos a describirlo. Pero algo bonito que está pasando. Nuestro Dios nuevamente habla con Moisés y dice, ¿sabes qué? Aquí voy a hacer que llueva pan del cielo. Yo creo que nunca en la vida hemos visto nosotros cómo llueve pan del cielo, pero gloria sea nuestro Dios. Dios tiene preparado algo para este pueblo. Le está enseñando, y aun cuando le enseña su poder, su gloria, el pueblo de Israel no entendía y nuevamente renegaba con nuestro Dios. Y dice, les voy a dar pan del cielo, y el pueblo saldrá y va a recoger diariamente la porción de un día. Les dice, ¿saben qué? Les voy a hacer que cada mañana caiga este maná, este pan del cielo, y cada mañana cada quien va a recoger de acuerdo a su familia, y lo va a recoger cada mañana. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, dice, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Así que el pueblo tenía que obedecer a nuestro Dios, tenía que comportarse bien para que ese maná cayera y aquellas familias fueran bendecidas por este maná. Así que vemos aquí nuevamente la segunda historia donde ahora se quejan de que no hay alimentos, y nuestro Dios les manda ese pan del cielo y les dice, ¿saben qué? Cada día ustedes van a recoger la porción que necesita para el día. Y nuevamente yo le invito a la próxima semana para que podamos ver qué era ese maná, ese pan del cielo, donde vamos a estar hablando específicamente sobre ese maná, cómo era,
qué textura tenía. Y gloria sea a nuestro Dios, que el pueblo de nuestro Dios pudo ver por las mañanas que está lloviendo ese maná y que el pueblo sale a recogerlo. Lo único que tenían que hacer ellos es agarrar el maná para cada día, ese pan del cielo, y guardarlo para cada día. Y nuevamente, aún cuando el pueblo vio esta grandeza, aún decide no obedecer a nuestro Dios. Ahora la tercera historia es en el libro de Éxodo 17:1. Siguiente capítulo. Y dice: toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Ahora van a otro lugar, han salido de ahí de Sin, ahora vienen a Refidim, y dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Nuevamente, otro problema sobre aquella agua que no había. Yo creo que en el desierto es una de las cosas que no hay. Pero llegan a este lugar y yo creo que era para que el pueblo entendiera, bueno, no hay agua, pero traemos a un Dios, está con nosotros, que Él va a proveer. Mas, sin embargo, no es esta la reacción del pueblo de nuestro Dios. Han visto que ha caído maná, han visto que Dios puso a aquel árbol en el agua para que se endulzaran. Era para que el pueblo entendiera. Y dice el 2. Y altercó el pueblo nuevamente con Moisés y le dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué se altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice, ¿cómo puede ser posible? Dice, todavía han visto a la grandeza de nuestro Dios, que manda caer el maná, el pan del cielo, que echamos este árbol a las aguas allá en Mara y se pusieron dulces. Dice, ¿cómo pueden no confiar en nuestro Dios cuando nos llevó a aquel lugar donde había aquellos 12 fuentes de agua, aquellas palmeras, y todavía reniegan conmigo y con Dios? Y sigue diciendo ahí adelante el verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Nuevamente es la misma frase, la misma murmuración. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos alimento, allá teníamos agua, allá teníamos aquellas ollas con carne. Y nuevamente quiero que sepan que es la misma murmuración, y pobre Moisés nuevamente se pone triste ante la situación del pueblo. Y dice el verso 4. Entonces clamó nuevamente nuestro Dios, nuestro líder Moisés, a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? El pueblo hace que Moisés se canse, que la carga sea pesada, que el desierto que van pasando sea algo difícil. Y sigue diciendo: de aquí a un poco, ustedes me van a apedrear. Aquí vemos a un líder que gloria sea nuestro Dios, que Dios lo acompañó. Pero aquí vemos un líder que se siente triste a consecuencia de aquel pueblo, que hasta le dice, si siguen así un día me van a apedrear. Dice ahora el verso 5 de ahí mismo, capítulo 17. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Nuevamente aquí aparece la vara con que nuestro Dios le dio a aquel Moisés, y con que hizo grandezas, milagros a consecuencia del poder que Dios le ha dado a Moisés por medio de esa vara. Y agarra a los ancianos y dice el 6, dice: he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua. Una vez más el pueblo va a ver la grandeza ante esa tentación que nuestro Dios les da. Y una vez más Dios da la tentación, pero también da la salida, y el pueblo no entiende. Quiero que sepan que en nuestras vidas el Señor nos acompaña, el Señor está con nosotros. Él prometió acompañarnos toda nuestra vida, y a veces batallamos para entender a nuestro Dios. Él está con nosotros. Tú que nos estás oyendo en esta mañana, quiero que entiendas que aún en tu prueba, aún en tu tentación, el Señor te está acompañando. Aquí el Señor, ahora miren de aquella peña que golpea aquel
Moisés sale agua, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Qué grande milagro, hermanos, que con aquella vara se golpea y sale agua y todo el pueblo puede beber. Están viendo la grandeza de nuestro Dios. Y quiero que sepan que en el futuro, tanto el Nuevo Testamento nos habla de que esa peña, de que esa piedra, nuestro Señor Jesucristo, donde ahora le ha dado de beber a todas las gentes por medio de esa peña que es Él, que viene siendo su palabra. Y dice el 7, y llamaron el nombre de aquel lugar Mesach y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjense qué tristes palabras. Bueno, ¿está Dios aquí o no lo está? Aún viendo que cae del cielo el maná, aún viendo que la piedra es golpeada y que sale agua para que beba todo el ganado y toda la gente, aun cuando van que ese árbol es echado en aquellas aguas amargas y se endulcecen, a nuestro Dios llevándolos a aquel lugar donde hay 12 fuentes de agua, y aún el pueblo clamando y poniéndolo casi en esa tentación diciendo, bueno, ¿está Jehová con nosotros o no lo está? ¿Qué, qué pueblo que no entiende lo que Dios está haciendo por ellos? Y quiero que sepan que a veces también el enemigo en nuestras tentaciones, también a veces le decimos a Dios, bueno, pues ¿qué estás conmigo o no estás? Nuestro Dios nos acompaña, dejemos que Él, y yo creo que la semana mencionaban, ¿no? Donde a nuestras batallas a veces nomás tenemos que ver y el Señor pelea con nosotros, y en otras ocasiones Él está con nosotros y nos va a ayudar a la batalla. Ahora aquí en las tentaciones el Señor no te va a dar más de lo que no puedas llevar. Y ahora el pueblo clamándole, gritándole a Moisés y aún a nuestro Dios, bueno, ¿y está Jehová con nosotros o no está con nosotros? Y quiero que sepan que la promesa que Moisés le pide a Jehová nuestro Dios, le dice, yo no quiero ir solo, si vamos a sacar al pueblo, dice, yo quiero que tu presencia siempre vaya conmigo. Nuestro Dios le dice, yo te voy a acompañar. Aun cuando la presencia de nuestro Dios estuvo allí por medio de aquel fuego, aquella nube, a todo lo que había alrededor, aún el pueblo hace la pregunta, bueno, ¿está Jehová con nosotros o no lo está? Claramente que Dios estuvo siempre con ellos. Ahora tenemos a la otra historia, que ahora la vemos en el Nuevo Testamento también, hablando del desierto, pero ahora vamos a compararlo con nuestro Señor Jesucristo y también vamos a ir a las tentaciones de nuestra vida. Si recordemos ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio donde habla de nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 4:1, ¿sí? Y nuevamente vamos al desierto. En el desierto está la prueba, la tentación. Ahora el mismo Hijo de Dios es llevado al desierto por medio del Espíritu. Y dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que nuevamente en el desierto está la tentación, pero allí en el desierto recordemos que la promesa de nuestro Dios también allí está, de que está con nosotros. Y dice, para ser tentado por el diablo. El mismo Hijo de Dios es llevado al desierto por el Espíritu, y ahora vemos de que el tentador aprovecha. Y sigue diciendo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Recordamos el pueblo de Israel allá que tuvo hambre. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Pues nos sacaste de allá en Egipto teníamos las ollas, comíamos pan en abundancia. Bueno, ahora nuestro Señor Jesucristo ayuna y también tiene hambre. Pero vamos a ver la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Esa reacción quiero que tomemos también cada uno de nosotros. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y quiero que sepan que bien podía nuestro Señor Jesucristo inmediatamente decir, bueno, estas piedras que se conviertan en pan, mas sin embargo, quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo se va más allá y entiende que es su Padre, nuestro Señor, que entiende Jesucristo que su Padre allá en el cielo está ayudándolo y que va a salir adelante a consecuencia
de que también Él usa la palabra de nuestro Dios para combatir al enemigo. Así que nosotros también vamos a utilizar la palabra de nuestro Dios para combatir al enemigo. ¿Qué contesta? Dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. No contestó como el pueblo de Israel inmediatamente, bueno, pues allá tenía abundancia de comida. No, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Palabras sabias que contesta a nuestro Señor Jesucristo. Y luego nuevamente le tienta y dice, entonces el diablo la llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y lo dice el 6, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Inmediatamente la primera palabra, si eres el Hijo de Dios. ¿Jesucristo era el Hijo de Dios? Claro que sí. Entonces le tienta con una palabra que es muy cierta y que quiere poner a Jesucristo a prueba de que Él se arrodilla ante Él. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Nuevamente ahora a Satanás utilizando la palabra de nuestro Dios para tentar al Hijo de Dios. Quiero que sepan que es algo ilógico. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo conoce toda la palabra. Y sí es cierto, dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y dice, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente el Señor utilizando también la palabra de nuestro Dios para combatir aquella enseñanza de Satanás. ¿Cómo llega Satanás y te tienta? Yo creo que tiene diferentes estrategias, pero tú tienes que usar la palabra de nuestro Dios también. ¿Para qué? Para que el enemigo huya. Dice la palabra de nuestro Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Pero muchas de las veces le damos cavidad al diablo y el diablo ya no se va. Se queda en nuestra casa, le dimos la oportunidad y ya no se va de nuestro hogar. Y dice la palabra de nuestro Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Dice el verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todo eso es de nuestro Señor Jesucristo y le dice, todo esto te daré si postrado me adores. Y quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo viene a rescatar al mundo, viene a salvar al mundo. Aquí el tentador le pone una vía o un camino más corto para que todos los reinos sean de Él, pero quiero que sepan que nuestro Señor Jesucristo decidió ir al madero para rescatarnos, para llevarnos a nuestro Padre Celestial y que las promesas que Dios tiene fueran para con cada uno de nosotros. Dice el 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y quiero que sepan que también esos ángeles están al servicio, al cuidado de cada uno de nosotros. Resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo utilizó la palabra y no le quedó más a Satanás de retirarse de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. De esa misma manera vamos a vencer cuando llegue la prueba, la tentación, y recordando que el Señor no da más prueba de la que no podemos llevar. Ahora en esto, pensando en todo esto, vamos a algunas preguntas que ya casi contestamos con las tres historias y con el libro del Evangelio de Mateo. Dice la primera, ¿qué es lo que tienen en común las tres historias de tentación de Israel? Ya las lecturas, y yo creo que las vimos. ¿Qué es lo que tienen en común estas tres historias? Primeramente vimos la de Éxodo 15, del 23 al 27. Yo creo vimos que la falta de agua, y también donde el pueblo reclama a nuestro líder Moisés y le empieza a decir que tiene sed y que si lo sacó al desierto a que muramos. Pero también vimos que Dios da aquella agua a beber por medio de aquel árbol que es echado allá en aquellas aguas donde se endulzan. Pero aquí vemos ahora en la segunda de Éxodo 16 del 1 al 4, vemos la falta de comida, donde el pueblo también nuevamente reclama a Moisés, pero nuevamente también nuestro Dios les da el maná. Así que estamos viendo lo que pasa en ellas. También en Éxodo 17, 1 al 7, también vimos la necesidad nuevamente de agua, y también vimos cómo el pueblo clama y clama y clama, reclamándole a Moisés porque los había sacado de aquel lugar. Pero nuevamente
En las tres historias vemos que nuestro Dios inmediatamente da agua de beber a aquel pueblo. Hay algunas reacciones físicas, corporales de los hijos de Israel y ellas son, lo físico es la necesidad del agua, la necesidad del alimento y en la otra historia también la necesidad del agua donde tienen sed. También vemos que lo emocional, donde vienen y le reclaman a Moisés, en las tres historias le reclame, pero sin duda quiero que sepan que Dios está con ellos para ayudarlos, aun cuando el pueblo de una manera le da la espalda a nuestro Dios. Así que, ¿cuál es la respuesta de nuestro Dios? Yo creo que la respuesta la vemos, Él es el proveedor, Él es el que le da a su pueblo, le enseña a su pueblo, queriendo que el pueblo entienda que Él está acompañando al pueblo, que el pueblo no va caminando solo, sino que va al frente de ellos para guiarlos. También, ¿cuál fue la intención de Dios a lo largo del viaje? Quiero que sepan que pone al pueblo de Israel a que aprenda a confiar en Dios y no que viva con esa mentalidad de que cuando estaban allá en Egipto lo tenían todo, cuando eso no es cierto, estaban de esclavos y estaban siendo torturados duramente por los egipcios. Sin embargo, Dios enseña. Ahora, para nosotros, yo creo que también es algo similar, donde pensamos, el Señor nos ha liberado. Pero cuántas de las veces también clamamos y le decimos a nuestro Dios, no, pues ahora que me hice cristiano, ahora que estoy yendo a la iglesia, ahora que me están evangelizando, creo que me está yendo peor. Yo creo que el tentador te pone pruebas, te empieza a quitar cosas, pero quiero que sepas que acuérdate que allá donde estaban las aguas amargas, allá en ese lugar, en Mara, el Señor enseguidita tenía 12 fuentes para que el pueblo viera la grandeza de nuestro Dios. Bueno, a lo mejor tú estás pasando por tu Mara, pero quiero que sepas que adelantita el Señor tiene algo grande para ti. Estás batallando, estás sufriendo, a lo mejor no tienes trabajo, enfermedad, pero quiero que sepas que en esa Mara el Señor te dice que allá adelante están las 12 fuentes donde el Señor te va a dar abundancia. Está pasando por la prueba, pero tienes que pasar la prueba para poder llegar a esa abundancia. Dios tiene también el reino eternal preparado para cada uno de nosotros. Dice, aquí yo vengo presto y traigo corona para todos aquellos que guardan mis mandamientos. Así que si estás pasando por una prueba, por una tentación, esas son nuestras tentaciones. Quiero que sepan que la mano de Dios te está acompañando y no te va a dar más prueba de la que no puedes soportar. Gloria sea nuestro Dios que nos acompaña en cada situación difícil de nuestra vida. Ahora la número 2. ¿De qué manera se asemeja o son diferentes las tentaciones de Jesús con la de Israel? Y quiero que sepan que cómo son diferentes y cómo son iguales, yo creo que no podemos separarlos. Nos damos cuenta que tanto el pueblo de Israel como nuestro Señor Jesucristo fueron llevados al desierto, donde ahí en el desierto hubo la prueba. A nuestro Señor Jesucristo vence, nuestro Señor Jesucristo reconoce la confianza, la seguridad de que Dios está con él y que cuando platique con el maligno inmediatamente utiliza la palabra. ¿Por qué? Porque aprende a confiar en su Padre Celestial. Ahora, sin embargo, acá el pueblo clama que tiene hambre, que tiene sed, y aunque ve el poder, las grandezas de nuestro Dios, las ve nomás un día y al siguiente día como que se le ha olvidado a la grandeza de nuestro Dios. Ahora, compáralas con las tuyas, porque muchas de las veces has visto la mano poderosa de nuestro Dios, donde te ha dado un milagro, donde te ha hecho a cosas grandes, maravillosas, y de repente se te olvida lo que Dios ha hecho para ti. Yo creo que es algo que tienes que evaluar nuevamente, que hemos de pasar por momentos difíciles. El Salmo 23 nos dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aún en la muerte, quiero que sepan que el Señor está con cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice que aún en nuestra muerte, dice que Él nos llevará o será nuestro capitán hasta los últimos días de nuestra muerte. Así que confiemos en nuestro Dios y en nuestro desierto. Número 3. ¿Cómo es que Pablo usa la historia de Israel en el desierto como ejemplos para la iglesia? Dice primera los Corintios capítulo 10, y voy a invitarles a que vean el capítulo
capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Una vez más, Pablo vuelve a lo que pasó allá en el libro de Éxodo, lo que pasó, y nos está enseñando, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Una vez más enseñándonos a lo que pasó con el pueblo de Israel. Y miren lo que nos dice el verso 2, dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Así que enseñando ahora la similitud que hay de allá de aquel pueblo que pasó por la mar, y dice que la nube arriba de ellos, ahora como cada uno de nosotros, dice, y todos comieron el mismo alimento, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y yo creo que nos dimos cuenta aquel pan que desciende del cielo, aquel maná para cada uno de ellos. Así que son bautizados y también cada uno de ellos reciben el hermoso maná. Y dice el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Ya vemos que se golpea la roca, empiezan a beber agua, y ahora como nuestro Señor Jesucristo es aquella roca que también nos da de beber agua. Y dice, y la roca era nuestro Señor Jesucristo. Así vemos la historia del Antiguo Testamento, cómo nos da esa imagen, y ahora cómo lo vemos con nuestro Señor Jesucristo, que Él es la roca, donde ahora bebemos de esa agua limpia cada uno de nosotros y somos limpiados. Y dice el 5, dice, pero lo demás de ellos, dice, por lo demás de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La actitud que tomó el pueblo de Israel, quiero que sepan que no fue una actitud de la que Dios se agradó. Inmediatamente vemos allí que en el desierto quedan postrados. Y dice el verso 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para qué? Para nosotros. Así que lo que antes fue escrito fue para ejemplo de cada uno de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y pueda suceder que a veces a los salmistas nos dicen, no codicies las cosas de los impíos. A veces dices, bueno, ¿por qué si aquel es impío prospera y yo no he prosperado? No codices. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se quedó en el desierto a consecuencia de la codicia. Dice el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó únicamente a jugar. Así que, a dispensa, el pueblo se queda en el desierto, mueren a consecuencia. Y miren cuántos mueren. El verso 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En un solo día 23,000. Yo creo que esta enseñanza es para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor sacó 600,000 hombres, sin contar a los niños. Ahora tenemos aquí que en un día murieron 23,000 a consecuencia del pecado, de estar viviendo su mente allá en Egipto. Teníamos esto, aquello, y nunca vieron la grandeza de nuestro Dios. Y dice el 9, ni tentéis al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y recordamos, clamaron, se enojaron, y el Señor hizo que aparecieran serpientes para que les mordiesen, a consecuencia de ¿qué? De la dureza del pueblo de nuestro Dios. No tientes a nuestro Dios, porque Él te puede poner algo similar a estas serpientes, y entonces te vas a quedar en el camino cuando Dios tiene una promesa grande para ti. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice el 11, y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a cada uno de nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que estas enseñanzas, estas historias que vemos del pueblo de Israel, tristes, son para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hombres fuertes. Así que dice el 12, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Bonita palabra para nosotros. El que quiere estar firme, mire y no caiga. Yo creo que si queremos avanzar, tenemos que observar lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, tener la confianza en nuestro Dios, que Él nos acompaña
todos los días. Veamos ahora la pregunta número 1 de las personales. ¿Por qué las reacciones de Israel ante la tentación son familiares a las nuestras? Yo creo que es sencillo. Les faltó la confianza en nuestro Dios. Dios les enseñó todo, pero ellos les faltó la fe, la confianza. El Señor te puede dar todo, mas sin embargo, a lo mejor también a ti te falta la fe, la confianza para ver la grandeza de nuestro Dios. Todavía dudas, todavía crees que no tiene solución el problema, mas sin embargo, Dios tiene la solución a cualquier problema, cualquier necesidad de la que tú estés viviendo. Yo no sé cuáles son tus tentaciones, pero quiero que sepas que Él prometió estar a tu lado cuando tengas esa tentación, esa prueba, y aún más dice que no te va a dar prueba o tentación de la que no puedas sobrellevar. Dice la número 2, ¿cómo es que las respuestas de Jesús ante las tentaciones informan y te inspiran a las nuestras? ¿Cómo aquello que nuestro Señor Jesucristo hace te debe de alentar? Y quiero que sepan que una frase de la oración de nuestro Señor Jesucristo y que debemos de clamarle a nuestro Dios: no nos metas en tentación. Yo creo que cuando oremos a nuestro Padre Celestial es algo que debemos de clamarle: Señor, ¿sabes qué? No me metas en tentación y líbrame del mal. Yo creo que esta oración modelo que nuestro Señor hace nos ayuda a cada uno de nosotros de permanecer en la palabra de nuestro Dios. Así que yo creo que tú tienes tus tentaciones, yo tengo mis tentaciones, pero quiero que sepas que en el nombre de Jesucristo clamamos para que el enemigo huya de nosotros, y recordando resistir al diablo y él huirá de nosotros. Así que en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, damos gracias a Dios primeramente que Él nos acompaña y que no nos da más prueba de la que no podamos llevar. Así que te invito a que aprendas a confiar en Dios y que veas todo lo que Él hizo en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, y de esa manera permanezcas en la palabra de nuestro Dios. Y aun cuando pases por tu mara, el Señor va a endulzar tu vida. Así que en esta rica mañana que el Señor te bendiga.